A mí me parece que la Argentina de estos días es la contracara absoluta del Chile, ¿no? De estos días. O sea, Chile muestra una elección impecable, ¿no? Llegaste a decir que dio cátedra democrática. Sí, sí, sí. ¿Por Yo qué? titulé artículos como la cátedra chilena, porque fue una verdadera cátedra democrática, Sebastián. A los 45 minutos de cerrada la votación, el candidato derrotado, Alejandro Guillier, salió a reconocer el triunfo de Sebastián Piñera y lo llamó un triunfo impecable y contundente. O sea, no solo le reconoció el triunfo a su contrincante, sino que además lo adjetivó elogiosamente al triunfo del contrincante. El contrincante automáticamente lo invita a la celebración principal, ¿no? En su sede partidaria, en su sede de campaña. O sea, Guillier y su mujer estuvieron en el festejo del ganador y el ganador incluso le dio centralidad, le dio micrófono, se elogiaron horas más tarde y después de que el expresidente socialista Ricardo Lagos hubiese felicitado al ganador y se hubiese ofrecido para colaborar en lo que sea con ese gobierno que va a ser de centro derecha, de la vereda de enfrente a la que está parado él, aparecen finalmente cerrando esa jornada impecable Bachelet y Piñera, describiéndolo como un hombre que quiere lo mejor para Chile y lo mejor para todos los chilenos, y Sebastián Piñera describiendo a Bachelet como una gobernante de una inmensa sabiduría y pidiéndole consejos. ¿No? Bueno, eso no parecía que estuvieran del otro lado de la cordillera, parecía que estuvieran en otra dimensión, en otra galaxia, ¿no? Pensar que en este argentino lado, ni se pudo hacer traspaso no de hubo mando. ni traspaso de mando, no llamada de felicitación, no vimos contacto alguno, jamás, ¿no? Y en los mismos días en que Chile daba esa cátedra de democracia, en una región donde la democracia tambalea por todos lados, y se ve salvajismo político por todos lados, en los mismos días en la Argentina irrumpe la violencia política y de una manera más que preocupante. Sebastián, por un lado, el gobierno tratando de convencer a la sociedad de algo que es muy difícil convencer a la sociedad, porque visiblemente, más allá de que esto no es la reforma previsional y posiblemente en el largo plazo la reforma previsional que deje Macri no sea desfavorable a los jubilados, más allá de eso, esto es un bolsiqueo al sector más fácil de bolsiquear, que son los jubilados para tapar una brecha. Y acá lo que hemos visto es el gobierno intentando disimular lo indisimulable y la oposición haciendo unos discursos de una hipocresía gigantesca. Sabemos que parafraseando a Proudhon, cuando en un libro se pregunta qué es la propiedad, qué es la propiété, ¿no? Y se responde la propiedad es un robo, ¿no? Parafraseando a ese pensador anarquista, yo diría, lo que muestra la política en Argentina es que la política es un robo, porque a donde vos mirés, ya sea estado municipal, provincial o nacional, vos vas a ver la arbitrariedad en el gasto, vas a ver ministros con séquitos, gobernadores que para irse de la casa de gobierno al aeropuerto para tomarse un avión a Buenos Aires se van en helicóptero, que debe salir 500 veces más caro que ir en auto, y uno se debiera preguntar, ¿y por qué no va en auto? ¿Por qué va en helicóptero al aeropuerto? Ese defalco es permanente, y los legisladores que posaban de sensibles y de aliados de los jubilados son cómplices de ese defalco. Ellos también tienen séquito, le pagan a gente que le hace prensa y escriben gacetillas y tuitean cosas, ¿no? O sea, se gasta. O sea, vos estás planteando que se podría el recorte empezar por otro lado, por ellos mismos. Por un montón de lados, incluido ellos mismos, ¿no? A eso sumale un empresariado que cuando gana tampoco invierte, ¿no? Al que le han quitado pesos de encima, ¿no? Y no ha sabido responder con inversiones a los gestos que el poder, desde que está Macri, ha tenido con esos sectores que vienen ganando. En fin, uno ve miserias por todos lados y en ese escenario de miserias irrumpe una violencia preocupante, porque para mí no son
fanáticos extremistas que por convicciones ideológicas lunáticas salen a hacer violencia revolucionaria para voltear la democracia burguesa. No, para mí lo que hemos visto son activistas organizados y pagados. Eso no puede no estar financiado. ¿Financiados por quiénes? Y por los que necesitan que todo esto estalle por los aires. Porque la justicia les pisa los talones, la justicia, entre comillas, es decir, donde la mayoría de los jueces son el oportunismo crudo y duro, que empiezan ahora a denunciar a exgobernantes lo que callaban cuando eran gobernantes, ¿no? Amén de eso, quienes están acorralados por la nueva realidad necesitan patear el tablero, ¿no? Y tienen con quienes buscar patear ese tablero. En Argentina la violencia está buscando muertos. Y lo que vimos cuando se votó en diputados el ajuste que bolsiquea a los jubilados, lo que vimos es activistas buscando por todos los medios que la policía reaccione con una represión sangrienta. Este es un país tan curioso que lo mejor que puede hacer un policía es ser reprimido en lugar de reprimir, ¿no? Tuvo una eficacia impresionante, sí, dejándose reprimir por los activistas en lugar de reprimiendo a los activistas. Pero esos activistas no actuaban por fanatismo, Sebastián, actuaban con una motivación, con una dirección y con un objetivo que nos hace suponer que acá la violencia va a seguir porque están buscando muertos. Claramente en Argentina, por lo que planteas en tu análisis, Claudio, se ven cosas que en otros países no, pero también hay otras cosas que sí, por ejemplo, lo que han sido la última ola, te lo pregunto en el contexto internacional, sin irnos del continente, lo que es América, los casos de denuncias de mujeres por abusos. Y veo la cara de Trump, vos has escrito una columna reciente, sí, de cómo estos casos y estas denuncias, que puede ser algo impensado, podría salpicar al gobierno de Trump. Claro, mira, vamos un poquito, hagamos un pequeño trayecto desde el sur hacia el norte, ¿no? Para ver cómo, amén de Chile y de Uruguay, donde todavía hay clases dirigentes medianamente serias y responsables, el resto es patético. Evo Morales, que para mí está haciendo un muy buen gobierno, una gestión económica sobre todo, exitosa, se automancha a sí mismo haciendo que un tribunal manipulado le dé la reelección que un referéndum le había rechazado, ¿no? O sea, él se mancha a sí mismo y a una gestión que está siendo muy eficaz, sobre todo en lo económico. En Perú, dos expresidentes presos, un expresidente prófugo y otro presidente puesto en la guillotina del impeachment. En Ecuador, el sucesor de Rafael Correa desactivando los instrumentos para controlar el poder que había dejado Correa y entablando una guerra contra su propio antecesor y mentor, y haciendo poner preso al vicepresidente. Bueno, de Venezuela ni hablar. En Brasil, un presidente corruptísimo y despreciado como ningún otro presidente en toda la historia de Brasil, hablo de Michel Temer, atrincherado en el poder y defendido por una runfla de patanes, como son los diputados que hasta ahora están frenando la justicia para que lo saque del plan alto. Así es el panorama latinoamericano, casi dantesco. Y el de Estados Unidos no es mejor, porque a Donald Trump, además de que el Russiagate, la injerencia rusa, además de que su incapacidad mental ya probada para estar en el cargo que está, además de todo eso, para justificar un juicio político se suman la colección de denuncias de acosos sexuales que realmente tendrían que ser una ola que él no pueda surfear como ha hecho hasta ahora, sino que se lo tendría que llevar puesto, ¿no? Bien, Claudio. Pero también del otro lado del mundo se desarrolla, por ejemplo, en Europa elecciones claves, y que me parece que es un hecho que ha asignado también este año que se está yendo, el 2017, que son las elecciones en Cataluña. ¿Qué se está votando hoy para la gente que nos ve y no está en el tema? ¿Qué se vota y qué hay detrás de esa votación? Porque hay algo más grande. Cataluña creo que ha sido uno de los
de los epicentros de los sismos que han hecho temblar a Europa. Uno de los sismos más fuertes tuvo epicentro en Cataluña, donde el gobierno independentista de la coalición que encabezaban Puigdemont y Oriol Junqueras llegó hasta la declaración misma de la independencia, pero había trabajado más en declarar la independencia que en construir una institucionalidad independiente, un Estado independiente, una economía independiente. Por eso lo que tenía que ser un globo aerostático que levantara un vuelo inalcanzable terminó estallando como una pompa de jabón. Una declaración de voluntad más que una realidad. Entonces, esa declaración de independencia terminó en la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central, que encabeza Rajoy, que hay que señalarlo, es uno de los grandes responsables de este desastre que ha protagonizado Cataluña, porque Rajoy es el antidiálogo, porque Rajoy es el portazo al que viene a sentarse a negociar en lugar de sentarse a negociar, sentarse a escuchar. Es la contracara de Felipe González. Felipe González supo crear una España donde todos se sintieran cómodos. Rajoy es exactamente la contracara, los hace sentir incómodos a los demás, en particular a los catalanes, que empezaron pidiendo algo por demás lógico, que era tener el mismo manejo de la economía, el mismo control autonómico de la economía que tienen los vascos, por ejemplo. Más que lógico. Rajoy fue el que tuvo la culpa de radicalizarlos y de volcar la sociedad, una parte importante de la sociedad catalana, en favor de los independentistas. Pero luego, como lo que tenía que ser un globo aerostático que levantara vuelo y se separara de España no fue más que una pompa de jabón que estalló como tal, la aplicación del 155 estableció una nueva votación, y una votación que mucho cambio no muestra, Sebastián. Muestra que las sociedades partidas quedan partidas nomás, ¿no? Y lo que muestra Cataluña, como lo que muestran muchos rincones del planeta, es eso: las sociedades fracturadas por grietas muy, pero muy difíciles de cerrar. Muy interesante, Claudio, la opinión. Dejamos para una próxima entrevista, ahora al principio de año, lo que van a ser otros hechos que vos mencionaste en el corte en off, que es el tema del califato, la caída, pero la permanencia del ISIS. Importante, ¿no? Sí, o sea, que da para desarrollarlo en casi un bloque entero. Yo lo titularía, o como lo titulé en la revista Noticias, la caída del Cuarto Reich, ¿no? Porque si el Tercer Reich fue la Alemania de Hitler, la genocida Alemania de Hitler, el Cuarto Reich fue ese califato que fue un gigantesco Auschwitz, un gigantesco campo de concentración en un territorio entre Siria e Irak. Uno de los hechos más relevantes del año que termina es que ese califato fue derrotado por los iraquíes, por los rusos, por los kurdos, por los norteamericanos y por el ejército sirio.